Hola, señor hermanos, ¿cómo están? Eh, Les prometí que iba a hacer un en vivo porque estamos a 25. Permítame tantito. Y como ustedes ven, ahí tengo una foto, a lo mejor no les va a gustar, pero es, hermano, una reflexión. Permítame tantito. Ok, les encargo tap tap. Ok, es una reflexión, hermano. Sé que está el 26, el 27, el 28, pero tal vez a muchos no nos alcance el tiempo para hacer en vivo, pero si Dios no lo permite, lo volvemos a hacer. Solamente, hermano, que en este año Dios nos concedió muchos triunfos, Dios nos concedió muchas victorias. Algunos, ¿verdad? Hicieron sus, vamos a enfermedad, aquí están. Algunos hermanos, pues ya llevamos varios años hablando ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. En las redes sociales, vaya, pues. Y algunos, ¿verdad? Ya llevamos tiempo anunciando el Evangelio, predicando. Qué bonito, hermano. Hemos visto cómo la paz, Señor, a todos mis hermanos que vienen. Yo sé que hay más hermanos que están por ahí en los en vivos, platicando. Pero invito a los hermanos que quieran subir, ¿verdad? Hablar de su vida, de su testimonio, cómo Dios los bendijo este año, cómo Dios, ¿verdad?, los prosperó este año. Pase, hermano Venancio. Vamos a mandar la invitación a hermano Venancio, ya que es un hermano más tranquilo, calmado. Me gusta su estilo. Eh, no sé si nos puedan acompañar. Miren, este en vivo, ¿verdad? Es para hablar de las cosas de Dios y también para hablar de hacer una reflexión. Cómo Dios, hermano, nos permite la vida. Puse esa foto, me llamó la atención y ahí dice adiós 2025 y bien. Well, goodbye 2025 y welcome 2026. Me llamó la atención porque quizás a muchos de nosotros, o muchos de nosotros, o nosotras, ¿verdad? Las hermanas, ya no vamos a estar. Tal vez, ¿verdad? Eh, Dios no recoja. Dios, uno nunca tiene la vida, ¿verdad? Segura. Y qué bueno que a todos aquellos que vieron a sus papás, estuvieron con sus familias hoy. Qué bueno que fuera así todo el año, ¿verdad? Todo el año que fuera así, ¿verdad? Que visitáramos a nuestras familias. Permítame un poquito. Y no fuera solamente año, ¿verdad? Este año, sino que fuera siempre. Entonces,
a mi mente viene una reflexión, hermanos, a lo que Dios, si Dios nos concede la vida, ¿verdad? Pues qué bueno, qué bueno. Y si Dios nos recogiera, dice que tenemos, aquí está, ahora sí ya no lo muevo, es que está moviendo mi fondo de música, hermano. Si Dios nos permitiera la vida, hermano, qué bueno. Pero ¿cuántos triunfos, logros hemos obtenido en este año, 2025? Yo, gracias a Dios, puedo decir que bastantes, ¿verdad? Muchos. Nos ha concedido hablar con muchas personas. Hemos visto cómo Dios nos ha ayudado a través del Evangelio, de la doctrina. Hemos expuesto su Evangelio. Hemos visto cómo hay almas que nos han visitado, porque pues Dios nos ha ayudado. Hermano Venancio, bienvenido, Dios le pague. ¿Qué tiene que aportar acerca de a lo que estamos empezando a hablar, hermano? La paz del Señor, mi hermano Nayo, un gusto y Dios le pague por abrirme un espacio aquí en su plataforma. Pues hermano, como usted lo decía, creo hermano que de acuerdo a lo que nosotros hemos sido enseñados, debemos de ser muy agradecidos en cuanto a lo que Dios ha hecho hasta este momento para con nosotros. Si hoy, hermano Nayon, usted me permite un lugarcito aquí en su plataforma, posiblemente mañana, pasado, no sería, ¿verdad? No tenemos la vida segura. Sabemos de antemano que Dios es el que lleva los tiempos y sus tiempos son plenamente muy, pero muy perfectos. Entonces sería bueno, en cuanto a lo que nosotros, por gracia, por misericordia, por bondad, de que tenemos, digo tenemos porque estamos en pie todavía, la dicha de disfrutar y de ser partícipes, de formar parte de la iglesia de Jesucristo. Es una dicha, es una bienaventuranza, es un orgullo que sin merecerlo, pues hermano, el Señor nos puso, dice que nos hizo sentar ante los príncipes de su pueblo. Y pues es día, es momentos de reflexión, hermano, se va un día más, un año más. Es meditar, reflexionar, pensar qué es lo que primeramente Dios ha hecho en nosotros y qué hemos hecho nosotros ante nuestro Hacedor, nuestro Creador. Lo que sí, hermano, es que Dios hasta hoy, todo lo ha hecho y lo sigue haciendo, porque Él es fiel, todo lo que Él promete y prometió, y lo sigue prometiendo, porque, digamos, estábamos toda la tierra, ¿verdad? Entonces, es tiempo de meditar, de reflexionar, qué hicimos, qué no hicimos, en qué fallamos, porque si hay algo que el hombre humano en sí está viciado de muchas imperfecciones, no somos perfectos, pero el Señor nos ha puesto en un lugar, decíamos, muy especial, de tratar, de buscar, mientras estemos en la tierra, tratar de buscar la perfección, perfeccionarnos, de que todavía hay oportunidad. Esta es mi aportación, mi hermano Nayo, y nuevamente agradecido con usted. Un saludo a su audiencia, a los que nos han escuchado por ahí abajo y los que han de visitar aquí a su plataforma. Adelante, mi hermano, Dios le pague. Sí, mi hermano, Dios le pague, Dios le pague. Voy a leer un texto que dice así para la gloria del Señor. Y sobre todas estas cosas,
vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿verdad? Nosotros encontramos a través de su palabra, ¿verdad? Que debemos de ser agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos con Dios. Yo a veces me pongo a pensar, digo, qué bueno, o sea, qué bueno que esto pasa en la vida, que el hombre busca cómo unirse, convivir con la familia, estar con la familia, y el hombre siempre pues busca un espacio cómo convivir, y es bueno, o sea, yo no he dicho que esto es malo, lo contrario, lo malo es que cuando bebe alcohol el hombre, o la mujer, o los hijos, o los padres, el problema está en que cuando, ¿verdad?, van en las carreteras, aquellas personas que no se saben controlar, perdón, ellos, en la carretera, cuando fueron a visitar a sus familiares, fueron a buscar, ¿verdad?, un abrazo, fueron a ver, ¿verdad?, aquella persona querida. Por ahí, ¿verdad?, les alcanzó digamos, la muerte, el último día de sus vidas. Y no alcanzaron, ¿verdad? Quizás muchos de ellos a llegar a los hogares donde iban. Otros, ¿verdad? A lo mejor estando dormidos con el alcohol, pues murieron. Hay muchos, ¿verdad? Testimonios de las personas que a veces cuando andan en este tipo de convivios, que es bueno, lo malo es cuando ellos, ¿verdad? Toman, pues, en exceso. Entonces, ¿qué dice su palabra, hermanos? Dice que nosotros debemos de ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, ¿verdad, hermanos? Que hay alguien al cual nosotros debemos de agradecerle todas las cosas que nos da. Vemos, ¿verdad? Nosotros en estas fiestas, ¿verdad? Dicembrinas, que son buenas. Yo no digo que no son, que son malas, no son buenas. ¿Verdad? Qué bueno que existe esto. Pero el problema es cuando alguien, ¿verdad? De los que ahora sí que ingirieron demasiado bebidas alcohólicas o tomaron alguna sustancia, allí ellos, ¿verdad? Perdieron la vida. ¿Y qué pasa con estas personas que perdieron la vida? Hay una consecuencia, después de la muerte hay una consecuencia. Si ellos, ¿verdad?, perdieron su vida haciendo lo bueno, qué bueno, hay una esperanza. Pero si perdieron la vida, drogados, ¿verdad?, tomando, ingiriendo bebidas alcohólicas, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, no solamente ese pecado, sino más, ¿verdad? Los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los que se echan con varón. No solamente está ya diciendo que los que fornican, sino hay muchos pecados en los cuales el hombre persiste y vive en ellos. Entonces,
Ese es el problema, hermano Venancio, que a veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Debemos de tomar mucho en cuenta. ¿Cómo estoy viviendo yo, ¿verdad? ¿Cómo es mi vida ante Dios para poder yo, ¿verdad? El día que deje de existir, si es que voy a visitar a mis vecinos, a mis primos, a mis familiares, si me llega a alcanzar la muerte que nadie lo desea, nadie lo quiere, debo de estar preparado hasta para eso, hermano Venancio. El hombre tiene que prepararse para morir, porque el hombre no le interesa, no le importa. Ellos dicen, yo, así como estoy, yo me voy con Dios. Así como yo muera, así voy a estar con Dios. Y nosotros vemos que hay formas para agradar a Dios, que el día que nos alcance la muerte, nosotros estar preparados. Hermano, ¿qué me puede aportar de eso, de lo que el hermano Venancio, de que debemos de prepararnos aún para la muerte? Dios le pague, hermano, adelante. Amén, hermano. Bueno, hermano, de que vamos a dejar de existir, esa es una ley divina que ha establecido el mismo Dios. Pero también hay una esperanza, y esa esperanza solamente se vive, la tiene uno que buscar, la tiene uno que indagar para que pueda encontrarla y para que, digamos, en cuanto a esa esperanza, hay, digamos, una recompensa, hay un galardón. Yo siempre he dicho, hermano Nayo, en mi forma de expresión breve y sencilla es que si el Señor nos permite la vida, primero porque el Señor nos ha dado un libre albedrío. Uno puede hacer lo que uno crea conveniente, como usted decía, no es malo hoy en este tiempo, al contrario, es una ley divina, es un mandamiento que vayas a ver a tus padres, a tus familiares, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos. No, no hay nada de malo de eso. Lo malo es que se mezcle, hermano, entre las cosas, entre lo que es costumbre y tradición, y se mezcle en el ámbito religioso. Por ejemplo, decía usted, hay quienes, por ejemplo, pues viven confiadamente. Ellos desean que al dejar de existir, pues ya van a estar con el Señor, ya sea, como muera, como le corten la vida, si murió allá borracho, drogado, o le dieron un balazo en una cantina y muere, le van a dar los digamos, como dicen por aquí, por allá, los santos óleos, y pues dicen que Dios lo reciba en su gloria, dicen ellos, ¿no? Pero buscar a Dios, reconocer al Dios verdadero, es sujetarse primeramente al orden que Él ha establecido. Hay un orden, de que hay una esperanza, sí la hay, de que hay un premio, sí la hay, de que hay un galardón, sí la hay, pero eso hay que buscarlo mientras esté en vida, porque si no la encuentra, hermano, pues de antemano, no va a haber recompensa, no va a haber galardón. Usted daba, por ejemplo, nada más un punto, hermano, que ni los borrachos. Fíjese nada más, hermano, que si llegase y le sorprendiese la muerte en ese momento que está en ese estado, yo no lo digo yo, ni lo dice usted, ni lo dice las escrituras. Ahí está el testimonio plasmado, y lo que está plasmado ahí, el testimonio fue plasmado por la boca de aquellos que hablaban la verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue allí? ¿Quién falló? ¿Dios? No. Y voy a dar un texto, hermano, si me permite, hermano Nayo, para terminar. Adelante, hermano, adelante.
Voy a leer allí en el libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo 13. Dice así, en la parte de arriba dice así: no os glories del día de mañana. Antes de dar el texto, hermano, cuántas personas hoy, que ya está por cumplir un año, pues muchas veces, piensan para el otro año? Si hoy compré, si hoy hice esto, si hoy hice el otro, voy a comprar acá, voy a hacer esto, voy acá. O sea, uno se programa, se piensa y está pensando el mañana. Y cuando dice aquí, no os glories el día de mañana, porque sabemos que hoy estamos, hermano Nayo, ahorita estoy hablando con usted en esta plataforma, y Dios no lo quiera, no lo permita, a lo mejor Dios me recoja al rato y diga usted: oiga, pero si yo estaba hablando con el hermano, estaba yo escuchando con él, estábamos platicando, ¿qué pasó? No, es que los tiempos, como decía el predicador, para todo hay tiempo. Tiempo para morir, tiempo para reír. Bueno, ahí vienen todos los tiempos, ¿verdad? Pero voy a leer texto, hermano. Dice: vamos ahora, ricos, los que deseéis hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Digamos nada más, hermano, ¿cuántos pensamientos no hay ahorita que este fin de año, pues pues hay quienes, por ejemplo, están adinerados, dejan sus casas, dejan sus ranchos, dejan sus propiedades, y ahí dejan ahí el mayordomo o la chacha, dicen por ahí, la cocinera, y cuida mi casa, y cuida mis propiedades, y se van a otra ciudad a darse la vida y ir a un estado recreativo, otra nación, pues. Pero hermanos, acaba usted de decirlo en su reflexión, ¿qué pasa si por allá te sorprende la muerte? ¿Qué pasa? Entonces dice, sigo leyendo: cuando no sabéis lo que será mañana. Pregunto, hermano Nayo, ¿usted sabe lo que va a suceder mañana? No, hermano, No, no. no. Porque ¿qué es nuestra vida? Dice el Espíritu de Dios. ¿Qué es nuestra vida, hermano Nayo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es su vida de usted? ¿Qué es la vida del ser humano? Como neblina. Hermano, la neblina, hermano, hoy se ve plasmado. Si vemos, por ejemplo, yo soy del Estado de México, hermano, y nomás que ahorita me encuentro aquí en el estado de Tabasco, aquí radico, aquí me quedé. Pero lo que es parte de México, Puebla, Toluca, ahí hay unos volcanes grandes. Está el Nevado de Toluca, está el Nevado de aquí, de Fortín de las Flores, no sé cómo se llama, ya se me olvidó el nombre. Bueno, y ves allá unas nieblas, hermano, que ves que no se puede vislumbrar. Pero poco a poco, a través que va saliendo el sol, se va despejando. ¿Y a dónde quedó la neblina? Ya se fue. Así es la vida. Así compara el Espíritu de Dios la vida. Dice, perdón, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del ser humano, hermano Nayo. Y veamos el consejo, lo que usted decía, hermano. En lugar de la cual deberáis decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermano, ¿qué nos aconseja? ¿Qué nos conviene más a nosotros? Siempre, 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 siempre ponerlo en las manos de Dios. Porque por Él nos movemos. Dice que la hoja de un árbol no se puede mover sin la voluntad de Dios. Adelante, mi hermano Nayo, yo le pague. Sí, hermano, sí, Dios le pague. Muy, muy correcto. Fíjese, hermano, mientras muchos, yo no digo que está mal que debatan sus temas, de que hablen de que quién es Cristo, quién es Dios, quién es... Está bien, yo no digo que está mal. Pero lo importante de todo eso, hermano, es que hay algo dentro de nosotros, que es nuestra alma. Y ahorita es el momento para hablarle a las almas, porque todos están en casa, están oyendo, están pasando. Ahorita lo que ellos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Dicen, es que es tiempo de reconciliación, tiempo de perdonar. Si estoy enojado con mi padre, con mi mamá, con mis hermanos, los voy a perdonar. Voy a ir y los voy a visitar y les voy a llevar un regalito y les voy a decir que me perdonen. Si yo los ofendí, a lo mejor peleé con ellos, a lo mejor estuve, en algo me molesté. Y aprovechan ese tiempo para hacerlo. Y digo yo, qué bueno, qué bueno. Pero ahí es lo importante, hermano, donde, ¿verdad? A veces nosotros como Iglesia de Cristo lo que tenemos que anunciar de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, las virtudes. Y la gratitud es una virtud, como el amor, como, ¿verdad? El amor fraternal. O sea, todo eso nosotros tenemos que anunciarlo, que hay un Dios misericordioso, que si Él nos perdona a nosotros, porque así dijo el Señor Jesucristo, perdonar a todo aquel, porque si no los perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Anunciamos, bueno, hay un Dios que Él quiere que no te pierdas, Él quiere que no te condenes. Y ahí es donde entra, ¿verdad, hermanos? Nosotros decimos la gratitud de buscar a Dios. ¿Cuántos años te dio Dios hasta el día de hoy? Que ya faltan que unos 5 o 6 días para que termine el año. El último jueves del 2025, Dios nos dio la vida, nos dio la fuerza, nos dio verdad, el deseo de vivir todavía, el deseo de estar con la familia, de congregarnos, de convivir durante, ¿qué? Más de 300 años, días. Entonces, quería leer un texto que dice algo de lo que estaba leyendo el hermano Venancio. Vamos, dice allá Santiago 4:13. No os gloríes del día de mañana. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, sabemos nosotros qué es lo bueno. A ver, ¿qué es lo bueno, hermano? Ayudar al prójimo, ir a la iglesia, buscar a Dios, pedirle a Dios que nos, ¿verdad?, nos alargue la vida,
estar en comunión con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, la esposa con la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, los hijos con el papá, la mamá con el papá. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso yo le decía yo, hermano, esto es bueno, lo que hace el mundo, ¿verdad? De que se congreguen, sí, pero lo malo está cuando ellos piensan, vamos, vamos, dice, como decía al principio, vamos, ahora los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos. No piensan, este tipo de personas, ¿verdad? De corazones así, no piensan que no se termina nuestra vida aquí, sino que aparte, o sea, voy a corregir, ellos piensan que nuestra vida se termina aquí y dicen, no, ya no hay nada. Y no es así. Después de esta muerte, ¿verdad? Después de esta muerte, el mismo Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Que Él al tercer día iba a resucitar. Y luego dice el apóstol Pablo, Cristo las primicias y luego los que son de Él. Bueno, nosotros ahí es donde decimos, ¿verdad? Si Dios quiere, iremos a visitar a nuestras familias, a estar con ellos. Y si Dios permite, regresaremos. Pero lo primero que hace aquella persona, ¿verdad? Va y busca a Dios y le ruega a Dios, aunque no sea cristiano, aunque que sepa, que reconozca que hay un Dios, y él le ora a Dios que lo cuide y lo lleve al igual ahí donde está sentado, va orando, porque hay muchas personas honestas y sinceras. Entonces esas personas van y regresan, qué bueno que Dios les dio la vida. Pero ahí es donde entra ¿cómo se dice? Nuestra vanagloria. El decir, bueno, si Dios quiere, o como dice, vamos ahora, dice que dice eso hoy, mañana iremos a tal ciudad y haremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahí es donde entra la vanagloria del hombre común, del que no tiene ese conocimiento de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad? No tenemos nuestra vida comprada. Si vamos al trabajo, a veces nos regresamos. Si a veces vamos a la tienda a comprar algo, no sabemos si vamos a regresar. Estamos propensos a todo. Y más en estas fechas. Porque la gente va, viene, los caminos están llenos de carros. Pero lo bonito es que la persona, ¿verdad, hermano? Busque a Dios. Si en verdad quiere que este año 2026 le vaya mejor que el año que viene, que debería de buscar más a Dios, acercarse a Dios, dice el apóstol Santiago, allegaos a Él y Él se llegará a vosotros. Pecadores, dice, limpiar vuestras manos. Entonces, ¿qué hace el pecado, verdad? Entre el hombre y Dios, separa. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver, ¿verdad? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy bien o estoy mal? El día que Dios me recoja, ¿será que me voy a salvar? ¿Será que alcanzaré la vida eterna? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, si aquel hombre es pecador, ¿verdad? Que anda en los deleites de la carne, ¿será salvar si persevera haciendo el mal? Si lo alcanza la muerte, ¿se irá a salvar? Adelante, hermano Benati. Sí, hermano, Dios le pague, Dios le pague. Por eso decíamos, hermano, es bueno meditar y reflexionar. Decía un hombre de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Eh, Decíamos, hermano Nayo, cuántas personas hoy, en este fin de año, pues propusieron, diciendo, ¿sabe qué?
eh, tal día no vamos a trabajar, vamos a cerrar y pues hasta nuevo aviso, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a dar lugar. Está bien, no es malo salir, no es malo ir a oxigenarse, a distraerse un poco, pero ¿quién te garantiza? ¿Quién te garantiza la vida? Ahora, hay muchos hermanos que en este tiempo y los años que han pasado, ¿cuántos no han quedado en las carreteras? ¿Cuántos no han quedado ahogados en las orillas del mar? ¿Cuántos eh, no han perdido la vida por alguna bala ahí, digamos, ajena? ¿Cuántos no han sido atracados, le han robado y lo han dejado? Entonces, hay muchas cosas que, que es bueno reflexionar, que es bueno pensar. Yo dije una cosa, hermano Nayo, ¿es malo eso? No, no es malo, no es malo, no. Pero es bueno, pero sería más bueno buscar a Dios, servir a Dios, tener el cobijo, el amparo de Dios, tener la confianza de Dios. Fíjese, hermano, vuelvo a tomar otro texto, hermano, Nayo, si me permite, ¿sí me escucha? Sí, hermano, sí, correcto. Dele, adelante, hermano. Eh, Voy a leer por allí en el libro de Salmo, voy a leer el 39. Eh, Voy a leer desde el 5, dice, he aquí, vistes a mis días término corto. Está hablando de la vida, hermano. Recordemos que la vida del hombre, hermanos, dice el salmista, son como 70 años. Y los más robustos son como 80 años. Y todo, dice, con trabajo y molestia, pronto volamos. Hace muchísimos años, hermano, en el principio de la creación, pues habían hombres que duraban muchísimos años, hermano Nayo. Si no mal recuerdo, Matusalén creo que duró 930 años. Pero dice que por causa de la maldad del hombre, Dios les recortó los años hasta llegar a los 80, los más robustos. Ahorita, hermano, si ven, por ejemplo, un ser que tiene 105, 103, 106, 110 años, no, hermano, es una reliquia, hermano, yo creo que hasta agarra una fama tremenda, dice, no sé cómo se les llama, no tengo lenguaje para expresarlo, pero Ah, longevo, creo, ¿no, hermano? Algo longevo, así. sí, longevo. Ajá. Ándele, sí. No, pues es una reliquia, pero vuelvo a repetir, eh, Es que tenía el teléfono a otro lado y no podía estar atendiendo. Adelante, hermano, si quiere conteste su llamadita, no hay problema. No hay problema. Sí, este, pues en este año 2025, ¿verdad? Que está por concluir. ¿Cuántos seres queridos se nos han ido? ¿Cuántos hermanos han dormido en los brazos del Señor? ¿Cuántas personas murieron sin conocer a Dios? Muchos ahorita están recordando que hace un año estuvieron con sus seres queridos, con su papá, con su mamá. Otros que en estas fechas solo quedaron, ¿verdad? El papá o la mamá.
a aquel lugar donde iban, a lo mejor iban todos juntos, pero después regresaron, ¿verdad? Más algunos. Pero Dios tiene para ellos un propósito también para todos aquellos que en un accidente o en algún, ¿verdad? Lugar, algunos perdieron la vida y no todos murieron. El plan de Dios es que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros debemos de saber que nuestra vida, ¿verdad? No está, ahora sí comprada. Voy a leer un texto que está en Romanos 8, 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No, perdón, del 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Otra vez, dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Para que el hombre, el ser humano, pueda buscar esa gloria y esa honra y esa inmortalidad, tienen que perseverar en el bien hacer. ¿Y cuál es el bien hacer? El bien hacer es apartarse de todo mal. Apartarse de todo mal porque cuando la persona, es decir, vive en ese desenfreno, vive en esa vida, ¿verdad? Pues dándole gusto a los deseos de la carne, es cuando vive conforme a sus deseos. Por eso decía el texto que leíamos, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. ¿Cuáles son las cosas que no debe de hacer un ser humano? O mucho más, un hermano. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y de allá Dios nos llamó a través del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que no debe de ser el hombre? Para poder buscar, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pablo. Gloria y honra e inmortalidad. No solamente es apartarse del mal, sino hay que obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, Él siempre anduvo haciendo el bien. Y otra de esas es que el Señor Jesucristo se apartó de todo mal. Que fue tentado en todo, ¿verdad? Como ser humano, pero, ¿verdad? Aunque fue tentado, no lo hizo. Entonces, el ser humano que busca a Dios, el que sabe y conoce que después de esta muerte hay una vida eterna y una esperanza, tiene que apartarse de toda especie de mal. A ver, ahorita hermanos, ahorita amigos que nos ven, ahorita, tú como religioso, como cristiano, ¿cuántas te echaste esa noche? Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Saludos a todos hermanos, Dios les pague por estar aquí, por el tap tap, les encargo del tap tap. Vamos a ser sinceros, amigos y hermanos católicos, de la religión que seas. Anoche, ¿te tomaste una cerveza? ¿Tomaste vino? ¿Y qué dice su palabra acerca del vino? ¿Verdad? Dice, no os embriaguéis del vino, porque después, ¿verdad? Después que se embriaga del vino, viene esa locura, pierde el conocimiento y hace cosas que no debe de hacer. Primero, no quiero ofender, pero hay una iglesia que sí toma en estas fechas
y pone al día de anoche pusieron sus mesotas de comida, ahí hubo vino, ahí hubo de todo. Y después de esto, se fueron a hacer otras cosas. Bueno, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios no lo hace de esa manera. El Hijo de Dios puede convivir, sí lo puede hacer. No es pecado comer. Dios le pague, hermanos, por el tap, ¿verdad? Qué bueno que conviven. El Señor Jesucristo también convivía con los pecadores y hasta le decían, mira, tú eres hijo de fornicación, tú eres hijo del pecador porque te juntas con los pecadores. El problema está que todavía esa persona, ese hombre que practica, aunque sea poquito, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, allí está el que busca gloria y honra en mortalidad, perseverando en bien hacer. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, que estabas muertos en delitos y pecados, alejados de aquella ciudadanía. Entonces, ahora nos ha llamado a través de sus apóstoles. Es decir, ¿verdad? Que el hermano, la persona que ama a Dios, la persona que en verdad se acerca a Dios, debe de apartarse de todo mal. Y de que Dios perdona, sí perdona. ¿Puede pecar el hermano? Dijo aquel hombre, ¿verdad? que el que peca es hijo de Satanás. Pero, ¿cómo le hago para que ese pecado Dios me lo perdone? Ahí entra, hermanos, ¿verdad? Iré con el sacerdote, iré con el ministro, iré con el pastor, iré. Estad a cuentas, dice primeramente con Dios. Voy a leer otro texto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A ver otra vez. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos nosotros esclavos. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? A ver, no toma el hermano, pero sí se enoja. No toma el hermano, no adultera, pero sí grita. A ver, el hermano no toma, no se droga, pero sí, ¿verdad? Piensa mal del hermano. Hay pecados visibles y hay pecados invisibles, los que están en el corazón. Dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que ve una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y esos pecados son difíciles de sacarlos solamente nuestro Dios y la autoridad y el nombre de Dios. Vean lo importante. El hombre que sus pasiones están en la carne, hermanos. La pregunta es esta: ¿puede apartarse de ese pecado? ¿Lo puede dejar? O sea, si él, ¿verdad? Persiste y vive en ese deseo de la carne, ¿puede el hermano apartarse de ahí? ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera que la encontraron en el hecho de adulterio? Que la acusan que era una mujer adúltera. No, estaba en el hecho de adulterio. ¿Pudo dejar ese pecado verdad, que era visible? Sí lo pudo dejar. Se apartó incluso, ¿verdad? Ella andaba con el Señor. Es decir, que los pecados visibles, hermanos, uno los puede dejar, pero los que están dentro en el corazón,
Y en tu mente son difíciles porque está pensando así, mire. Dice, no, pues el hermano Pedro, el hermano Juan son unos pecadores, adúlteros. Pero el hermano se arrepintió. El hermano, decidió dejar aquello. Mientras el hermano está hincado aquí llorando, el otro ni siquiera está derramando sus lágrimas y lo está juzgando y dice, ah, mira ese adúltero, mira ese fornicario, ah, mira esa hermana chismosa, mira ese hermano mentiroso, mira ese hermano que robó. Mientras el hermano no deje esos pecados visibles, no puede, ¿verdad?, heredar la vida eterna, porque allá no va a entrar cosa, ¿verdad?, como el idólatra, como... Sí, hermano Venancio, sí, sí, ya llegó, ahorita le permito la palabra. Estoy hablando este texto, mire, de Gálatas 5:1, que para abajo sigue lo demás. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, Cristo nos hizo libres, sí. ¿De qué? Del pecado. Hermano, adelante, hermano Venancio, te voy a hacer algo y ahorita vengo. Ahí le encargo, ¿eh? ¿Sí me escuchó, hermano Venancio? Sí, hermano, aquí estamos. Yo le pagué, hermano, aquí estamos. Se me cayó. Adelante, hermano, Sí, adelante. sí, hermano. Pues mire, hermano, tocante lo que usted está platicando es que eh, para eso, hermanos, Dios envió a su Hijo para tratar con la ayuda del Señor, salvar, cambiar, transformar las vidas. Buenas tardes. Permíteme un momentito, hermano, síguele, hermano. Sí. Sí, está bien, hermano, está bien. Un mobrón, ¿qué algo así? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, creo que sí. 130. Creo que está trabajando. Pues Hermano Dios le pague, Nayo, hermano, adelante mi hermano por aquí. Nayo, adelante, permíteme un Sí, momentito, sí, adelante mi sí, hermano, sí, sí, adelante. aquí estoy, aquí estoy. Sé que tenía apagado mi auricular. Sí, perdón. Sí, entonces existe, ¿verdad?, una forma para servir a Dios. Yo sé que hay muchos a lo mejor que no les gusta pues que les hablen de las cosas de Dios, porque a veces lo digo por mí, porque yo cuando predico, primeramente me predico a mí, porque así dice su palabra, ¿tú qué predicas? ¿Por qué primero no te predicas a ti? Entonces, ¿cómo está eso que si yo, verdad, ando predicando no hago lo bueno? Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos libera de esa esclavitud cuando estábamos bajo los pies del maligno. Y en Juan 3:16 nos habla, ¿verdad? El Señor dice, y de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que el mundo estaba en tinieblas, pero amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es la luz? La verdad es la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la palabra verdadera, en el hermano, ¿verdad? Que están esos pensamientos arraigados, esos deseos tan impregnados en el hermano. Y déjame decirte que no importa a veces que seas cristiano, el enemigo no respeta a nadie. No respetó a Dios. ¿Por qué? Porque igualó a ser a Dios. Mas el Señor Jesucristo no igualó ser a su Padre, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual que Él, sino que se humilló y aprendió la obediencia. Entonces, ¿verdad? El diablo no perdona. Él no respeta si es viejito, si es una ancianita, perdón, del viejito, ancianito, ancianita, si es niño, si es joven.
El diablo quiere llevarse parejo. El diablo siempre va a buscar a los que se acercan a Dios. Ojo con esto, eh. El diablo siempre va a estar más sobre el hermano que se acerque a Dios. O aunque no sea hermano, pero que esté intentando buscar a Dios, ahí es donde el diablo más le va a poner lo que más le gusta al ser humano. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si hay una persona que le gusta, ¿verdad? El vino, el diablo ahí le va a poner el vino. Si le gusta, ¿verdad? Digamos, la droga, ahí se la va a poner. Si le gusta el dinero, ahí le va a poner el dinero, como a Judas, que vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿verdad? Si le gustan las mujeres, ahí le va a poner. Así es el diablo, va a buscar de una y de otra manera. Cuando no puede de ese lado, va a buscar por otro lado. Así es que si el diablo se le acercó a Dios, ¿verdad? Porque no obedeció, él quiso ser igual que él allá en el trono. Y luego viene y le habla a través de una serpiente, le habla a Eva, le dice, mira, no, mira, el día que tú comas de ese fruto, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y nunca fue igual que Dios. Entonces, Sí, hermano Nayo, ya estamos no, aquí, mi santo. ok, dice Machurfinger, no sé cómo se llama, la luz del mundo va a caer. No, Machurfinger, no sé de qué iglesia eres, pero la que está cayendo es la católica, ¿eh? Yo no sé de qué iglesia eres, pero adelante, hermano, puede, si no yo continúo. Sí, hermano, Dios le pague. No, y de que va a caer y se está cayendo, pero a pedazos. Hermano, fíjese que hay una lista que el Señor decretó y quiera o no quiera, si desea uno frenar para buscar la salvación, ya es de uno, como decía usted, porque si no, ya no queda más que estos castigos. Es un texto, es una lista muy, digamos, que siempre la ocupamos, hermano, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19. A ver si lo tiene mi hermano Nayo para que me apoye, por Gálatas, ¿qué favorcito, mi hermano? santo. 5:19. Correcto, vamos aquí lo tenía. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios le pague a mi hermano. Mire, hermano, ahí es a donde el ser humano debe de abrir conciencia en qué lugar está. Y eso, y eso está escrito allí, el testimonio plasmado de que no, el que practica tales cosas no puede entrar, ni va a entrar. Así que no, de salvación no hay nada. De comunión de Dios no hay nada. De amistad de Dios no hay nada. Porque esos frutos, como decía usted, hermano, son manifestaciones, son frutos de la carne. Y la carne no tiene parte ni suerte ni para con Dios, porque en la primera de Corintios capítulo 15, 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y si están con esas manifestaciones y están en esa lista, hermano, lea usted Romanos 8:8. Veamos, hermano, lo que el mismo Dios
dice, adelante mi hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas Hasta vosotros ahí, no hermano, vivéis hasta según ahí la nada carne. más. Hasta ahí. Y los que viven según en la carne, toda la lista que usted leyó, hermano, son manifestaciones, son vivencias, son frutos de la carne. Y decía usted lo que leyó, y los que viven según en la carne no pueden agradar a Dios. Sí, lo proclaman, lo anuncian, lo pregonan, que Cristo salva, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. No, eso no te vale, eso no. Eso todo el mundo lo dice, que Jesucristo es el Salvador. Satanás también pronunciaba eso, que reconocía que era el Hijo de Dios, sí. Pero hay un orden, hermano Nayo. Usted tomaba como parte, hermanos, de una mujer, que esa mujer lo habían encontrado en el hecho del adulterio. Y conforme a la ley de Dios, a la ley de Moisés, tenía que cumplirse esa ley y cumplirse matándola a pedradas. Esa era una ley de Dios. Por eso esos hombres que llevaban sus piedras no estaban mal, querían cumplir ellos la ley, sí es cierto, la ley de Dios. Pero Cristo, Él tenía otra ley. Y esa ley no estaba prescrita en la ley de Dios, que es el amor. En aquel tiempo se practicaba diente por diente, ojo por ojo. No, Cristo dijo, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cuál fue la bandera de Cristo? El amor. El amor. Entonces aquellos hombres, porque deseaban matar la pedrada, porque deseaban cumplir la ley, y se los dijo al Señor. Dice, si esta mujer lo encontramos en el hecho del adulterio, y la ley dice así, que el que fuese sorprendida fuera muerto a pedradas. ¿Tú qué dices? Si eres el Hijo de Dios, cumple esta ley. No. Dice que el Señor dice, hizo es como que estaba escribiendo en tierra. Y entonces el Señor les dice, el que de vosotros esté limpio sin pecado, que arroje la primera piedra. Y aquellos hombres, al verse descubierto por sus conciencias, porque la palabra de Cristo iba directamente a sus conciencias, a sus corazones. Y cuando fueron descubiertos, dijeron, vámonos, porque si esta mujer está en esta situación, nosotros estamos más, con todo respeto lo voy a decir, más podridos que esta mujer. Por eso ellos enmudecieron y uno por uno se fueron. Entonces cuando dice el Señor, ¿a dónde están los que te condenaban, mujer? Todos se han ido, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, solamente he quedado yo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano Nayo, ¿es necesario dejar toda esa lista? Sí. ¿Quieres salvarte? Deja esa lista. Y no lo digo yo, porque si no, está la condenación. Adelante, mi hermano Nayo, y discúlpeme, adelante. Sí, le voy a continuar desde Romanos 8 más adelante. Dice, en el nombre del Señor,
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, Dios, el Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Una muy buena pregunta, hermano Venancio. Quiere decir que aquellos que no tienen el espíritu de Dios no pueden, ¿verdad? Dominar, hermano, su carne. No pueden dominar sus deseos. No pueden dominar, hermanos, ¿verdad? Sus pensamientos. Porque dice su palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos a la carne. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo importante aquí, hermano, de este texto es que la persona y el hermano que busque, que quiera agradar a Dios, tiene que hacer dos cosas: bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Teniendo estas dos cosas, el hermano puede perseverar, el hermano puede seguir adelante, el hermano, ¿verdad? Tiene a Dios dentro de su corazón. Por eso es que hay muchos que no pueden dejar de pecar, de hacer el mal. Pero si esa persona, ¿verdad, hermano Venancio, se aparta de ese mal y busca a Dios y se acerca como aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo en Hechos 2 y llegaron compungidos de corazón y arrepentidos? Amén, hermano Omar. Dice que se acercaron y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Y ya fue cuando el apóstol Pedro le dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Amén, hermano Mars. Le voy a mandar la invitación si nos quiere venir aquí a hacer hay un campito ahí, si gusta, hermano, adelante. Es decir, que es tan importante, hermanos, que esa persona que escucha esta palabra, este mensaje, ¿verdad? Una doctrina que es muy diferente a las demás, que solamente la predica la luz del mundo a través de un enviado de Dios, y nosotros, ¿verdad? Que también nos ha dado esa orden de llevar el evangelio. Hermano, es tan importante que ese ser, al convertirse a Cristo, tiene dos cosas: el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Y ya después Dios va a poner lo demás para que pueda vencer la carne, porque la carne no quiere agradar a Dios. Hermano Venancio, tenemos a nuestro hermano Omar aquí que nos pasa a visitar. Dios le pague, hermano Omar. Es un placer, ¿verdad? Invitarlo aquí. Estamos hablando, ¿verdad? Ya usted ha venido oyendo de lo que estamos hablando, que estamos despidiendo este año 2025, que es el último jueves de este año 2025. ¿Y cuántos de esas personas que han viajado, verdad? Dios les concedió llegar, otros no. Pero ¿qué hay después de esa muerte? Si no sirvió a Dios, si no busqué a Dios, ¿qué es lo que hay? Es lo que estamos hablando, ¿verdad, hermano? Adelante, hermano Omar, Dios le bendiga. Amén, hermano Nayo, pues la paz del Señor, hermano, mi estimadísimo hermano también Venancio, pues hermanos, qué grato, ¿verdad? Es hablar sobre estas cosas de las que ustedes están hablando, ¿verdad? Acerca de la
pues ya se está despidiendo este año, un año, ¿verdad? En el cual hubo muchos, que diríamos, progresos en la iglesia. Las promesas del eterno Dios se siguen cumpliendo. Lo que el eterno Dios ¿verdad? Le dijo al apóstol Nazón, le prometió: si ves este pueblo grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Esas promesas todavía, ¿verdad? Están dentro de un cumplimiento en cuanto a la expansión se refiere, ¿verdad? Y eso no solamente es sobre la expansión, es decir, agregarse a aquellos que ya estaban ordenados, aquellos que ya estaban preseleccionados para salvación y vida eterna, son los que estamos creyendo. Yo, hermano Nayo, hermano Venancio, yo nunca, la verdad, me imaginé pertenecer a este hermoso pueblo. Yo desde la primera vez que oí hablar, ¿verdad? Un poquitito, o me hablaron a mí acerca de esta iglesia, yo lo voy a decir por segunda o tercera vez, al ver la estrella de David, sentí un celo por ser, ¿verdad? De mis padres judíos, pero hermano, era algo de lo cual yo no entendía. Y hoy, gracias al eterno Dios, yo también me uno a ese sentimiento, a esa reflexión, a esa, ¿qué diríamos, hermano? A esa, ¿verdad? Exposición del verdadero evangelio, de la cual se da no solamente en los templos a diario a la iglesia, sino aún por medios de YouTube, por medio de TikTok, hermano. Y pues, hermano, ahorita aporto esto y espero a ver qué más siguen comentando, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le pague. Sí, hermano, Dios le pague. Este texto que nos daba nuestro hermano Venancio está precioso, hermano. Y continúa abajo hablando muy hermoso del texto que estábamos leyendo de Romanos 8. Entonces, estábamos hablando acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado este año 2025, los triunfos que hemos obtenido. Es que estas plataformas, hermano, de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Son muy prácticas. A lo mejor no vamos a la calle, pero ¿cuántos no nos miran? ¿Cuántos no nos ven? Entonces, eh, no nos da vergüenza. Al contrario, dice que el apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, la iglesia más cobraba aliento y no dejaba de predicar. Entonces dijo el apóstol Pablo: no te avergüences de dar testimonio de Cristo y de mí, preso en el Evangelio. Entonces, no nos da vergüenza anunciar que en la tierra hay un apóstol. Dios dice Regia, dice que vergüenza te deberías de dar. A mí no me da vergüenza. Como seres humanos cometemos errores, porque el pecado es un error y lo enmendamos. Pero ya cuando ese mal está en el corazón, en tu mente, nosotros no lo podemos quitar, solamente Dios. Entonces es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que si nosotros buscamos a Dios, tenemos que enmendar nuestros errores, no de seguir haciéndolo. Hay muchos que, ¿verdad? Hipócritamente dicen: no, es que ya cambié, es que ya mejoré. No, si tú supieras quién soy hoy, pero al rato cuando ya tienen un problema o cuando alguien les está insultando, pues le habla de la misma manera, mas el Hijo de Dios no es así, ¿verdad? Nosotros no debemos devolver mal por mal. Y no nos da vergüenza, como dice aquí esta, no sé si es hombre o mujer, la Regia, que dice: vergüenza te debería de dar. Dice: pues no aprendiste nada, mijo, vergüenza te debería dar. No sé de qué vergüenza, hermano, ¿verdad? Pero todos los que hemos sido llamados al camino del Señor, hemos pasado por tribulaciones, por pruebas, hemos faltado a Dios, hemos ofendido a Dios. Pero llega el momento que Dios, ¿verdad? Como decía su texto que estamos leyendo, cuando el hermano recibe el espíritu de adopción, ese espíritu que muere en vosotros, podemos nosotros mejorar. Es un proceso. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de que el ser humano, la persona, ¿verdad, hermanos? Cuando viene a la iglesia no llega sabiendo lo que ya sabe, lo que conoce.
pasó, ¿verdad? Un proceso para que vaya aprendiendo y vaya creciendo en conocimiento, primero en fe, en conocimiento, las virtudes, ¿verdad? En recibiendo las virtudes, ¿verdad? En conocimiento, en fe, en amor, es un proceso. Entonces, cuando la persona deja y se aparta, ya Dios no puede hacer ese trabajo que siga creciendo como un edificio espiritual, porque es lo que en nosotros ha venido a ser un enviado de Dios, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Danos ese conocimiento de la doctrina y cómo se recibe la fe, cómo podemos agradar a Dios, cuál es la vida del cristiano, del que, ¿verdad? Se quiere salvar. Que no ahorita que se prestan estas fiestas, ya voy a aprovechar para yo irme a tomar, para irme con mis amigos a divertirme en la playa y allá, ¿verdad? Hacer mis cosas en lo oculto, donde nadie me vea, ¿no? Al contrario, nosotros, ¿verdad, hermanos? Nosotros disfrutamos la libertad de poder disfrutar este mundo. Van los hermanos a un lado, van a otro lado, felices, contentos, no andan haciendo lo que el mundo hace. Hermano Venancio, ¿quiere aportar algo y ya se cansó? No, hermano, aquí estamos escuchando, mi hermano, pues mire, Oh, sí, decía el dice Miga, salmista, decía el salmista David, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Cristo es perfecta porque en su doctrina, en su evangelio, está plasmado de un cúmulo de preceptos, mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos, leyes. Y Él lo dijo clarito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que demanda una sujeción. Y a través de esa sujeción, hermano, hay galardón, hay premio para el alma. Por eso, hermano, muchos a través, arrastrados por su propio pecado, pues siguen en sus mismos desenfrenos. A quienes, por ejemplo, lo ocupan, como decíamos, y con todo respeto, ahí están las estadísticas, ahí está visible, no está oculto, que toma, fuma, se embriaga, se droga, roba, mata y hace una infinidad de cosas. Pregunto, ¿ese tipo de actos te garantiza una salvación? ¿Te garantiza una comunión de Dios? No. Esos son, que digamos, inicios, son cualidades del opositor de Dios, Satanás. Es el que domina ahí. Por eso si hay algo, hermano, es que el hombre viciado en su propia carnalidad, pues piensa que así de fácil puede ganar la salvación. No. En la iglesia del Señor, o Dios, o Cristo, ha establecido un orden. Y bajo ese orden, el que quiera salvarse, el que quiera tener la comunión de Dios, el que quiera vivir por toda la eternidad, hermano, porque recordemos que el alma no muere, el alma es eterno. El alma tiene dos recompensas, una para sufrir o la otra para sufrir. Uno para gozar, otro para sufrir. Entonces, hermano, nada más que decíamos, hermano, que el Señor Jesucristo estableció requisitos. Y déjeme decirle, hermano, estableció juicios. Y vemos, hermano, si por ejemplo leemos así nada más, recordando nada más, dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Es un juicio, hermano Nayo, hermano Omar, que Cristo estableció. No hay vuelta de hoja. Te bautizas, tienes garantía de que te puedas salvar siempre y cuando perseverando hasta el fin. Te salvas siempre y cuando también cumplas lo que Dios tiene plasmado para poder embellecer más al alma la promesa del Espíritu Santo. Entonces, te bautizas, el bautismo te garantiza solamente ver. La promesa con el bautismo te promete entrar. Veamos, hermano, qué hermoso es esto, que esos requisitos son requisitos establecidos por el mismo Dios en la doctrina de Cristo y predicada por esos grandes apóstoles que hoy están, que por la gracia del Señor, en su infinita misericordia, hay un apóstol en la tierra. Adelante, mi hermano Nayo, yo le pague. Sí, a mí me avisa hermano Omar si quiere participar o quiere que siga yo en lo que usted se prepara o está listo, adelante. Sí, hermano. Bueno, pues ya mi hermano, Venancio abrió un poquito más el abanico, hermano, de lo que están, ¿verdad? De la secuencia que están llevando ustedes. Y pues, número uno, ¿verdad? Quiero, continuar con esta, ¿verdad? Con el título que dice Adiós 2025. Nosotros, hermano, comprendemos, ¿verdad? Visiblemente, y lo vemos, y no solamente nosotros, sino el mundo entero está viendo, vuelvo a reiterar, los logros de la Santa Iglesia del Señor. Que esta iglesia sigue viva, expandiéndose cada día más y más. Fíjese, hermano, que yo quiero agarrar una analogía, hermano, de lo que aconteció con Satanás acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que también escribiera el excelentísimo apóstol en una de sus cartas. Satanás, cuando, ¿verdad? Vio, ¿verdad?, que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, obviamente él se alegró. Pensó que ya había terminado con la iglesia del Señor. Porque vio, ¿verdad?, el avance, ¿verdad?, de lo que viene siendo la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero que comenzó a predicar el verdadero y genuino evangelio. Pero qué chasco se llevó, hermano, cuando después de su resurrección, venciendo la muerte, el eterno Dios lo resucitó. Y cómo comenzó la iglesia, como en estos tiempos, hermanos, en paralelismo, a crecer, hermano, a multiplicarse. Los apóstoles continuaron igual que el Señor Jesucristo a hacer grandes prodigios, comenzaron a predicar, los amedrentaron, también los encarcelaron, los abofetearon, y ellos nunca se rindieron. Al contrario, el apóstol Pedro da testimonio de que él se sintió gozoso, de que había padecido, de que había sido tenido por digno. ¿De qué cosa? De participar, de haber sido golpeado, de haber sido encarcelado. ¿Por qué? ¿Porque hizo algo malo? No. ¿Porque andaba, verdad, robando o haciendo cosas ilícitas? No. Por predicar el evangelio. Hoy en día vemos un paralelismo tan hermoso, ¿verdad?, de la primitiva iglesia. La misma secuencia pareciera que la historia se está repitiendo, de que la primitiva iglesia fue perseguida, ¿sí? Entonces, ¿la iglesia se desanimó? No, claro que no. Vemos cómo, ¿verdad?, después, ¿verdad?, de que ya después del año 80, 90, comenzaron, ¿verdad?, a agarrar a muchos hermanos, dice, cristianos, y los lanzaban, ¿verdad?, ya prendidos, pero ellos nunca negaron la fe.
porque ese era el Imperio Romano, esa era la intención de ellos, de que renegaran de su fe y que, ¿verdad?, adoraran al César o al Imperio Romano y adoraran a sus dioses. Pero vemos que no se quebrantaron los hermanos, los aventaron en el Coliseo para que fueran devorados por leones, por bestias, hermano, y aún así, como los macabeos, no se dieron, hermano. Hoy en pleno 2025 estamos viendo, hermano, que por tantos, ¿qué diríamos? Esos documentales de HBO, Netflix y todo ese tipo de basura que están, ¿verdad?, haciendo esas guerras mediáticas. ¿Cómo sigue la iglesia, hermano? Yo aquí veo en Betel, veo en provincia, acabo de salir fuera a algunos estados por trabajo, hermano, y veo la iglesia firme, hermano, creciendo cada día más, como decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo. Por tanto, en 2 de Timoteo 1:8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo en el Señor. Al contrario, que dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, de lo cual ustedes también están hablando ahorita, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes. Fíjese nada más, aquí está la predestinación, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz y la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esa es parte de nuestra herencia, fuimos llamados, pero ya estábamos desde tiempos eternos predestinados. Y también, ¿verdad?, Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Un linaje escogido no es aquel que se agarra del montón, como se dice coloquialmente, no, es algo que se seleccionó. Algo que tuvo que tener una selección después de varios, ¿verdad?, linajes. Linaje escogido, real sacerdocio. Cuando dice real, es lo máximo, es la realeza, ¿verdad? Lo que diríamos, lo sumo, nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad?, por Dios. ¿Qué cosa? A fin. Aquí viene nuestra, ¿qué diríamos?, nuestra participación, nuestra responsabilidad. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Para que anunciéis las virtudes. Las virtudes es ese conocimiento, es el verdadero evangelio, es lo que nosotros ya sabemos, como decía mi hermano Nayo al principio. Cuando entramos a la iglesia no sabíamos nada. Comenzamos como aquel, ¿verdad?, que entra a preescolar, a hacer, ¿verdad?, rayitas, dibujitos, y ya comenzamos a crecer. También decía mi hermano Venancio acerca de aquellos que solamente tienen obras de la carne como Cornelio. No, aquí lo que tenemos como número uno que conocer, el verdadero y santo evangelio que Jesucristo vino a predicar y ¿qué cosa? Entregó ese evangelio a sus santos apóstoles. Hermano Nayo, solamente pasé a participar un momentito con ustedes. Me despido, hermanos. Dios me los siga bendiciendo. Firme hacia adelante. Amén, hermano. Y pues próximo 2026, si el Señor nos lo permite, hermano. Dios me los bendiga, mis santos hermanos. Hermano Nayo, hermano Venancio, Dios me los bendiga. Sí, por aquí vamos a estar. Dios le pague, hermano. Dios le pague. Si quiere lo bajo. Sí, Dios le pague, hermano. Dios les bendiga, hermano. Vamos a ver cómo le hacemos, porque... A ver... No sé por qué no lo puedo desconectar, hermano. No se preocupe, yo me bajo, hermano. Yo no se preocupe. No sé qué pasó ahí. Sí, y si Dios quiere el 2026, aquí estaremos con la ayuda de Dios. Quiero leer un texto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia... ¿A quién le decía el apóstol Pablo?
¿A los de afuera, a los no creyentes o a los creyentes? A los creyentes. Porque no solamente va a haber pecado allá afuera, sino a veces en los creyentes, por así como hermanos, también pasa esto. El apóstol Pablo está haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hace rato hacíamos una pregunta. Cuando nosotros éramos, ¿verdad?, esclavos del pecado, pues hacíamos lo que queríamos. Cuando íbamos a las fiestas, cuando íbamos a visitar a alguien, inventábamos cualquier cosa para ir a hacer el pecado. Y decía tu hermano, hoy a veces muchos ocupan estos días para ir y no disfrutar en una compañía o estar en paz, sino a veces hacen otras cosas. Y ahí discúlpenme que yo lo diga de esta manera. Pero así es, porque yo he visto las playas, como a muchas personas que se van a la playa hablando de los que no son hermanos. Y eso ofende a Dios. El pueblo de Gomorra, cuando era un pueblo que era, verdad, que no conocía a Dios, que no tenía conocimiento de Dios, que estaba constantemente haciendo el mal. Ellos no eran cristianos, ellos no eran hijos de Dios. Aún así Dios decidió terminar la vida con ellos. Solamente había un hombre justo ahí, Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, Dios, como Él es el dueño de esta creación, el dueño de este mundo, ¿verdad? Nosotros no le podemos ordenar a Dios, mira, necesitamos que hagas esto, pero que no nos quite la vida. Él decide, Él hace lo que Él quiere. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pues bueno, a los hermanos romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí, hermano, es donde yo a veces me pregunto, ¿será que el hermano no entiende? ¿Será que no comprende? Y yo cuando predico les digo, lo predico para mí. Y para las personas también ya después si quieren oír. El escuchar música, el hacer otras cosas del que el mundo practica, ¿será pecado? Si ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese alcance espiritual. Porque ya Cristo ya nos limpió, ya nos perfeccionó con su bautismo, ya hemos sido sumergidos en ese bautismo juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo empieza Satanás a apartarte del camino del Señor? A ver, a Eva, ¿cómo la tentó Satanás? ¿Qué fue lo que hizo Eva? Le dio oído y después actuó. Entonces, cuando le damos oído a las conversaciones, oído a las cosas, ¿verdad?, que son malas, es cuando la persona, el hombre, empieza a hacer el mal. Entonces, el mal no solamente está en los hermanos, también está en los de afuera. Cuando se distrae la persona o el hermano, que le empiezan a dar cabida, ya cuando vino el pecado y el hermano se hizo a la altura del pecado, ya no diferencia, ya no entiende y piensa que es normal. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesucristo y dijo, ¿verdad? Él dijo, dijeron ellos, aquellas mujeres, él también andaba con él porque su hablar lo dilata. En eso se conoce el Hijo de Dios aún, en el hablar, hasta en el vestir, hasta en el caminar, hermano, en el comportamiento. Ya si ese hermano, esa persona no quiere sujetarse, someterse, como decía nuestro hermano Venancio, nuestro hermano que se fue, a esa doctrina, a esa regla que nuestro Dios pone, ya no es culpa del hermano, del ministro, del pastor, ya no.
Es culpa de él porque no quiere dejar su vicio, sus deseos de la carne, sus pecados pecaminosos. Y luego diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí voy a entrar en otro pequeño detalle. ¿Cuántas iglesias hay que permiten el divorcio? Hay otras que permiten, ¿verdad? El aborto. Hay otras que permiten que entre mujeres se casen del mismo sexo y hombres que se casen del mismo sexo. Hay otras que permiten que la mujer se case con otro, aún teniendo a su esposo. O el hombre que se case con una mujer, aún teniendo la esposa. Ahí es donde no conocen la doctrina, porque dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si se separa, que se quede solo. Pero no, busca una y luego busca otra y así anda, lo andan casando. Entonces, no viven conforme a la voluntad de Dios, viven pecando. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también los haremos en la resurrección. Fíjense lo importante. Voy a leer el 4 y el 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El hermano que anda en una vida nueva, ¿verdad? Vive piadosamente. Más abajo en este texto lo dice. Pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios perdona, sí, pero debe de haber un ministerio apostólico como lo hizo el apóstol Pablo. Reconciliaos con Dios, porque a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces, ahí es donde entra la autoridad de un hombre de Dios, donde hay una santa cena. Y dijo Señor Jesucristo que el pan y el vino, ¿verdad? Que él les daba también era para perdón y remisión de los pecados. Hay un texto que a mí que me encantó tanto por eso, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió otra vez por todas, más cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero si vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El apóstol Pablo dice, no muere más. Entonces ahí es donde les digo, ¿puede el hombre del mundo, el que no tiene el conocimiento, hacer lo que quiere? Sí, y dice, acabo que Dios perdona. Acabo que nosotros, cuando moramos, todos vamos a ir con Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Si nosotros fuimos bautizados, fuimos sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. No reine más el pecado en vosotros. Entonces, ahí es donde el hermano tiene que permanecer en esa santidad. Sed santo, digo, porque vuestro Dios, vuestro Padre Dios es santo. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos, a la vida eterna?
borrachos, afeminados, que se casan con mujer, el adúltero que se casa, deja una hermanita, se va con el hombre con una y luego, no se preocupe hermano Venancio, aquí estoy. Me dice cuando ya está listo, ahí me pone ahí abajo una manita así. Entonces, hermanos, qué importante es conocer quiénes somos. Por eso les decía a nosotros, en el principio les decía, este año 2025 Dios nos concedió muchos triunfos. ¿Cuántos caímos y nos levantamos? ¿Cuántos ofendimos a Dios y estamos de pie? Amén, amén y bueno, Dios le pague y Dios le bendiga. ¿Cuántos de nosotros en este 2025, hermanos, verdad, reconocimos que ofendimos a Dios? Y aquí estamos, porque hay una autoridad apostólica. Dios le pague, hermano. ¿Cuántos de nosotros, verdad, hermanos? Miren, hay muchas cosas que a veces el hermano vive engañado. A veces no le fue bien con su primer esposo, ni se casó en la iglesia. Y fue y se buscó la hermana, un gentil. Y así vive en la iglesia engañada. Y dice, no, ya aquí estoy bien, acabo que ya tengo otro esposo y no me casé, pero él me quiere y tengo hijos. Pues la hermana que dejó a aquel hombre y no tuvo una carta de libertad para casarse con este, vive en pecado, hermano. No puede la hermana, si dejó a su primer esposo, no puede casarse hasta que tenga una carta de libertad. Y lo digo, ¿verdad? Porque pues el conocimiento que Dios le da a la iglesia es grande. Entonces, muchos aún de hermanos de nosotros pasamos este año pensando que estamos bien. No, estoy bien, hermano, no pasa nada. Pero ahí es donde viene el reconocimiento del hermano. Diciendo, este año 2026 yo tengo que ser mejor. Quiero salvarme, tengo que hacer lo que dijo el apóstol Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué son nuestros miembros, hermano? Mi oído, mis ojos, mis manos, mi boca. A ver, ¿cuántos le damos oído a la música? O cantamos canciones. ¿Cuántos de nosotros oímos los rumores, el chisme? ¿Cuántos de nosotros vemos cosas que no nos conviene? ¿Cuántos de nosotros hablamos cosas que no convienen? Agarramos con nuestras manos cosas como el dinero que no nos conviene. O nuestros pies vamos a hacer algo que no debemos, donde tenemos que caminar para ir a hacer el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, a ver, los miembros de nuestro cuerpo son nuestras manos, Ahora, si hablamos de los sentidos que hay dentro de nosotros, como el pensamiento, como el corazón, esos son pecados íntimos, pero estamos hablando de los exteriores. Por eso dice, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. A ver, les pregunto aquí, hermano. Nosotros cuando fuimos bautizados en el bautismo de Cristo, fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando alguien es sepultado, ese muerto en Cristo, puede hacer el pecado, puede usar sus miembros para la iniquidad. Un muerto no puede, hermano, porque está muerto. Pero ya cuando ese hermano que antes no hacía eso, lo besa hoy, se salió de ya del sepulcro, ya hoy hace. Y dice la hermana, o el hermano, o el papá, hermano, es que ahora no puedo dominar a mi hijo. O la esposa, hermano, es que no puedo dominar a mi esposo. Hermana, es que, no, hermano, no puedo dominar a mi esposa. Se salió el que estaba sepultado, el muerto, y ahora hace el pecado. Vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos.
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se considera de vosotros, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano Venancio, adelante, ahora sí. Ya se me fue. Se me fue el hermano Vena, se me está cayendo y se me está yendo. Entonces, ahí es donde entra, hermanos, esto. Dice más adelante, ¿qué pues? Pecaremos. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Les decíamos al principio, ¿verdad? Vamos a regresarnos. ¿Qué pues diremos? Presentaré, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y decimos nosotros, bueno, ¿qué pasa después que ese hermano o esa hermana cometió un error, una falta? ¿A dónde debe de ir? ¿Hay una autoridad? ¿Nos da vergüenza? Sí, pero pues tenemos que hacerlo. Ahora, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina nos puede a nosotros liberar de estos pecados? En la Biblia encontramos una doctrina y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero quisiera ver. No, pues no me dice. Entonces, este año 2025 ya se nos fue. Dice Albino, muchos errores. Sí, sí. ¿Saben qué hacen? Hoy, según ellos, nació el Señor Jesús. Y no es así. ¿Qué es bueno hacer convivio? Sí. Ya es Navidad. ¿Qué es Navidad? A través de la historia no encontramos en la Biblia ninguna Navidad. Doctrina de hombres. Entonces yo debo de perseverar así como el Señor me enseña. Ser santos porque yo santo. Cualquiera que se inclina a un ídolo no es santo. Hoy son días que el hombre peca. Se va a las playas, se va a fumar, divertirse. ¿Cómo vive el mundo? En el pecado, en la muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, ni el Hijo por el Padre, ni el Padre por el Hijo. Entonces, ¿cómo nos puede reconciliar Dios? ¿Cómo te reconcilia a ti, verdad? Tu pastor, ¿qué te dice? Solo vete y no peques. No, hay un ministerio apostólico. Tiene que haber un ministerio apostólico vigente. Hay un capítulo en Corintios, parece,
Dice, a ver si lo encontramos. Ahorita lo buscamos. En 2 de Corintios 5:11. Vamos a ver qué nos dice. 2 de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. No nos condenamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que la tengáis que resplandecer, que la gloria. No, voy a buscarlo otra vez. Perdonen ahí, hermano. 5:18. Sí, ahí es mismo es. Aquí está. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dijo el apóstol Pablo. Ellos tienen el ministerio de la reconciliación porque Dios a ellos les dio, perdón, el Señor Jesucristo le dio toda autoridad. Lo que atares en el cielo, atado será en la tierra, y lo que atares en la tierra, desatado será en el cielo. ¿Cómo los perdonan ustedes los pastores? Que dicen, no, vaya usted con Dios. Y ahí dígale. Sí, pero tiene que haber un ministerio apostólico. Bueno, hermanos, hasta aquí se me fueron los invitados y espero hayan disfrutado un poquito. Yo sé que a veces no nos gusta que nos toquen la carne porque nos duele. Sí, porque la carne le gusta el pecado, le encanta. Pero es necesario reprenderlo, ¿verdad? Hacer conciencia. Y que el otro año Dios nos dé mucha vida para seguir adelante. Dios les pague, hermanos, Dios les bendiga.